Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar que nos pongamos en las manos del Señor, como cada vez que nos juntamos, pedir por aquellas personas que están sufriendo. Hay tantas personas cercanas y otras que también no conocemos, que están pasándolo mal en este tiempo. Vamos a pedir al Señor que los consuele, que los acompañe, que los llene de sus fuerzas nuevas, fuerza interior para poder enfrentar estos momentos difíciles. Pedimos por los que están enfermos, también por los que han fallecido y por sus familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si en la mitad se empieza a escuchar mal, me avisáis tú, Ana María Silva, porque te alcanzo a ver ahí en la pantalla, me hacís señas, ¿ya? Porque a veces se cae este sistema. Bien, pues, les cuento que vamos a conversar hoy día. Ya llevamos el sacramento, que no es un sacramento, pero son varios sacramentos en uno, ¿cierto? Que es la iniciación cristiana. Fue lo primero que comenzamos a ver, y después vimos el sacramento de la reconciliación, con implicancias creo que bien actuales, desafíos actuales. Creo que fue interesante, espero que haya sido para ustedes también. Vamos a hablar ahora del sacramento del matrimonio, que también tiene dimensiones muy bonitas, antropológicas, sociales. Vamos a ver, es un tema, montones de estos temas están súper cuestionados hoy, pero una pincelada de algunas cosas fundamentales creo que nos puede ayudar. Nos alejamos algunas cosas de la liturgia, pero entramos en la teología sacramental también, que es muy actual, ¿ya? Ahí vamos a ir conversando algunas cosas. Entonces, tiene algo de historia, algo de antropología, algo de teología y algo de pastoral también. Quiero ir más o menos rápido esta primera parte histórica, porque daría para mucho, pero para que no nos quedemos pegados en esto, ¿ya? Entonces, déjenme darme un segundo, que tengo que sacar esto. Ahí, bien. ¿Qué es lo que es? Fíjese, arriba puse la primera definición que pongo acá, es una definición tomada como del mundo cívico, y es bueno que partamos por eso. Es una institución social establecida por un compromiso de amor y de vida común entre dos personas que existe desde el principio de la vida organizada en sociedad. Lo que quiero decir con esto es que el matrimonio no lo inventó Cristo, existe mucho antes de Cristo, existe en la cultura judía, la cultura griega, la cultura romana, y en prácticamente todas las culturas existe alguna forma matrimonial o cercana, sino a lo que es el matrimonio. Esa explicación de arriba la puse súper amplia, porque además en estos tiempos de hoy ha ido como cambiando, depende de la sociedad, el momento que se vea, pero es una institución necesaria en nuestra sociedad, porque requiere ser regulada. Fíjense, por la sociedad requiere ser regulada la relación de amor entre las personas. Es fuerte el tema del amor. Es fuerte todo el instinto también de reproducción que está en nosotros, y de alguna forma tiene que ser por la sociedad regulada, y así ha sido a lo largo del tiempo, con elementos religiosos y con elementos no religiosos. Lo que sabemos es que Cristo toma esta realidad y en Cristo es elevada a la categoría de sacramento. Miren qué interesante, no es que Cristo inventó el matrimonio, no, el matrimonio estaba desde antes, pero en Cristo adquiere una dimensión nueva, distinta, una categoría de sacramento. Vamos a hablar un momento más qué significa eso. ¿Cómo definimos nosotros en la iglesia el sacramento del matrimonio? Bueno, el sacramento del matrimonio es entre un hombre y una mujer, es indisoluble y tiene como fin la unión de los esposos y la procreación y educación de los hijos. Súper simple la definición, pero llena de elementos todos cuestionados hoy día. Todos esos 5 elementos que hacen, son 4 o 5, todos cuestionados y son contracorrientes. Fíjense, sacramento entre un hombre y una mujer, cuestionado. Indisoluble, cuestionado. Unión de los esposos, cuestionado. Procreación, cuestionado. Educación de los hijos, cuestionado. Interesante. Vamos a hablar de esos temas. Algo de historia. Es bien interesante la historia, qué pena no tener más tiempo para hacerlo, pero una palabra sobre el mundo romano, el mundo griego, el mundo judío, matrimonios que existían antes de Cristo, ¿cierto? Muy parecidos todos ellos, muy parecidos. En el mundo griego el matrimonio era como una obligación, sobre todo el tener hijos. Si no podías tener hijos en el matrimonio tenías que pagar un impuesto más alto, porque tu forma de contribuir en la sociedad era casándote y teniendo hijos. Y siendo soldado y un montón de cosas, pero los hijos era como un deber con la polis, es muy interesante, con la ciudad. Tu compromiso ciudadano era, porque claro, si tenías hijos, crecía la ciudad, se hacía más fuerte. Hay un tema muy fuerte respecto a ese tema de la procreación para la sociedad, para la ciudad, en el caso de los griegos. El matrimonio romano es muy similar al nuestro, en el sentido de que
hemos heredado nosotros gran parte de los ritos romanos, o sea, los ritos de nuestro matrimonio, vienen del mundo romano. Los romanos tenían, por ejemplo, los esponsales, que es lo que corresponde a nuestra bendición de las argollas, postura de argollas, que era que se entregaban ellos unas argollas. En ese momento era una comida que celebraban, un almuerzo, las dos familias comprometidas para conocerse, y era el signo de que estaban ya acordados para contraer matrimonio. Esos son los esponsales. Y después se casaban, y el rito era cívico, no religioso. Era una comida en la casa del novio, primero el novio iba a buscar a la novia a su casa, como que la raptaba, depende de la tradición que había, la llevaba con todos sus amigos que la acompañaban, llegaba a la casa y hacían este banquete, esta fiesta, y donde después entraba una persona, que no recuerdo el nombre que tenía, que entraba al lecho nupcial para ser testigo de que se consumaba el matrimonio. Es bien interesante toda esa ritualidad que tenía, no religiosa, algo cívico. En el mundo judío, bastante similar, nosotros sabemos, y esto es bonito porque es la situación que tenía la Virgen María con San José, la mujer cuando llegaba a cierta edad en que ya podía quedar embarazada, 13 años seguramente, en torno a los 13 años, estas mujeres se empezaban a vestir de una forma especial, que significaba que eran candidatas para casarse. Y los hombres que tenían 16, 17 años, qué sé yo, con su familia, en el fondo empezaban a buscar estas mujeres que eran candidatas, y cuando había una se acercaba el papá del novio a hablar con el papá de la novia, y veían de qué se trataba, empezaban las negociaciones, después se conocían ellos, y bueno, y cuando se comprometían para casarse, fíjese, no es que se enamoraban para casarse, el amor venía después. Esto lo explicó muy simpático un obispo oriental que le escuché que decía, ustedes en Occidente, hoy día, no hace 200 años, hoy día, ustedes se casan porque están enamorados. En Oriente nos enamoramos porque estamos casados. Es bien interesante la diferencia. No tengo claro cuál de las dos funciona mejor, pero en Oriente no les va mal con este sistema. Yo agregaría otras cosas más, el rol de los papás, que era clave porque eran jóvenes, chicos los que se casaban, y bueno, y era un compromiso que adquiría la familia entera, entonces los papás intervenían en esto, como lo hacen hasta el día de hoy en el mundo musulmán, por ejemplo, hay toda una negociación que hacen los papás que no reemplaza la libertad de los hijos, pero sí tienen un rol mucho más protagónico en lo que significa ese compromiso matrimonial. Bueno, el mundo judío, entonces esta mujer, como les digo, 12, 13 años, estaba en edad para casarse, aparecía un hombre, se conocían un poco, decían bien, seguimos para adelante, y se desposaban. Es lo que estaba María con San José, que es el compromiso de que nos vamos a casar. Entiendo que hasta las mujeres se vestían de una forma distinta. Ya se vestían cuando eran candidatas para casarse, pero cuando estaban desposadas, se vestían de una forma distinta y significaba que 6 meses después, o un año después, o 2 años después, iban a contraer matrimonio. En esa etapa estaba María, cuando le aparece el ángel, ¿cierto? Y le da el anuncio de la encarnación. Interesante esa figura. En el mundo griego tampoco era un tema religioso el matrimonio, aunque en verdad la vida era bastante religiosa en el mundo judío. Para el matrimonio no había un rito en el templo, por ejemplo. El templo no era para eso. El templo era para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces en el templo no había este espacio de ritualidad. La liturgia judía está muy vinculada al padre de familia. Es un tema doméstico de las casas. De ahí viene esa ritualidad. Y el matrimonio también entraba en esa categoría. ¿Qué pasa con los cristianos? Una vez que, con los cristianos, después vamos al tema bíblico, pero con los cristianos pasa de que ellos siguen igual que el resto. No había un rito especial de los primeros cristianos para casarse, no. Lo que vamos a encontrar en las cartas de San Pablo, sobre todo, es cómo tienen que vivir los cristianos que se han casado. Pero no dice cómo tiene que ser el rito de casarse, porque no había un rito de matrimonio. Lo que había era que se casaban igual que el resto, o sea, los judíos en la tradición judía, los romanos según la tradición romana, y ya está, pero la forma de vida era la que ya estaba impregnada por el seguimiento de Cristo. Entonces, San Pablo da algunas recomendaciones de cómo vivir esa vida cristiana. ¿Qué es lo que sabemos que pasó después de la historia? Que se empieza a dar después de Constantino, que prácticamente todos en el mundo occidental son cristianos, se empieza a dar que la misma iglesia, empieza a darse un poco antes de Constantino, que los cristianos, después de que se casan, van a pedir una bendición del obispo o del sacerdote. Y lo que va a suceder pronto, en el fondo, es cuando ya está Constantino, que el matrimonio pasa a ser algo que regula la iglesia, porque eran todos cristianos, y todos reciben esta bendición. Entonces, esa va a ser la forma
que había para casarse. Lo común era casarse con esta bendición del párroco o del obispo. Y la iglesia entonces va a empezar a regular elementos más jurídicos respecto al matrimonio, que existen antes que la regulación de nuestra sociedad actual, existe la regulación eclesiástica respecto a los matrimonios. Vamos a ver después de qué se trata eso. Trento, el Concilio de Trento, va a ser el que va a establecer de una forma más concreta cómo tiene que ser la forma del matrimonio, con un decreto famoso que se llama el decreto Tamezzi, que era sobre todo para evitar que hubiera matrimonios clandestinos. Y esos matrimonios clandestinos tenían que ver con los curas que se casaban todavía en el Concilio de Trento, imagínense el siglo XVI. Los curas eran casados, se casaban, normalmente se casaban. En el siglo XII los obispos empiezan a insistir que los curas no se casen, pues trae un montón de problemas, sobre todo problemas de herencia con las señoras, obviamente. Y hay unas cartas del terror de algunos obispos de ese entonces que amenazan a los curas que les van a vender a las señoras y a los hijos como esclavas si no las abandonan. Imagínense, era del terror todo el tema. Bueno, se siguieron casando igual los curas. Además, el matrimonio no estaba constituido por un rito oficial, sino que bastaba con el consentimiento de los cónyuges. Entonces, se decían que se querían, se prometían amor eterno y quedaban casados. Y se iban a vivir juntos y quedaban casados. Aunque hubiera un rito, una bendición, entonces Trento va a establecer que es necesario un rito para la validez del sacramento. Y eso tiene que ser ante un testigo cualificado, que es el sacerdote. Para que tenga una validez eclesiástica, tiene que ser ante un testigo cualificado. ¿Qué significa eso? Alguien que esté autorizado para celebrar, para acompañar ese matrimonio. Es por eso que surge lo de Trento, sobre todo para controlar que los curas no se casen escondidos, para que sepan. No estamos hablando hace mucho tiempo, hace poquito tiempo. Bueno, y se establece toda la doctrina de la indisolubilidad que estuvo desde el principio en los cristianos, cuando ya San Pablo empieza a establecer los temas más teológicos de cómo viven los cristianos el matrimonio, establece el tema de la indisolubilidad, que la encontramos en Cristo todo esto. Bueno, vamos a ver después esa parte más bíblica. Vaticano II, 400 años después de Trento, va a establecer algo que es inédito. Y vamos a ver después por qué. Ay, perdón, me equivoqué, eso, devuélvete, Sésamo. Aquí. ¿Por qué inédito? Porque en la tradición de la Iglesia nunca estuvo en primer lugar la unión de los esposos. Ustedes hoy día, o tal vez los más jóvenes, pensamos que es obvio que el amor es lo fundamental. No, 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 eso es medio nuevo. Antes, ojalá esté enamorado, y si usted está enamorado, bueno, enamórate por el camino, arréglatela. Pero lo fundamental era la procreación y educación de los hijos. Es cierto, todos los que estamos aquí somos, qué sé yo, del siglo XX o algunos tal vez del XXI, y el tema del amor es mucho más común entre nosotros para hablar del matrimonio. Pero es un punto que nunca estuvo tan claro por parte de la Iglesia, y recién en el siglo XX, en el Concilio Vaticano II, se va a poner en primer lugar en el matrimonio la unión de los esposos. Y junto con eso se pone la procreación y educación de los hijos, pero se le da esta preponderancia al tema de la unión de los esposos. Y después vamos a tener el documento Amoris Laetitia, que es una joya que lo escribe el Papa Francisco, donde plantea esta iglesia que tiene que acoger a cada uno con las distintas realidades que tenemos en nuestra vida matrimonial y familiar. Vamos a terminar hablando de él hoy día porque es muy interesante. ¿Qué temas aparecen hoy día contundentes? Que ojalá pudiéramos hablar de todo, pero por desgracia no la puedo hacer, pero hablaremos de todo lo que alcancemos. Género, el tema del género, temazo. La fertilidad, otro tema. La anticoncepción, otro tema. Uf, que tiene otros temas interesantes el matrimonio. Una mirada histórica, ¿les parece para ir avanzando? La Biblia, la Sagrada Escritura, solamente un pincelazo cortito para que vean todas las dimensiones que tiene. Bueno, el relato del Génesis. ¿Qué es lo que nos dice el relato del Génesis? Que desde que Dios creó al hombre, está en el hombre dejar todo lo que tiene y unirse a la mujer y formar una familia. Eso está desde el principio no solamente histórico, sino que desde el principio de cada uno de nosotros está esa dimensión de nuestra vida. Abandonar todo lo que uno tiene, ¿cierto?, para unirse a otra persona en el amor y formar una familia. Entonces, el relato del Génesis va a ser un punto de referencia muy importante con este relato de Adán y Eva, que ya hemos hablado tantas veces, que no es un relato que nos hable de una historia concreta, sino que nos habla de toda historia del hombre está reflejada ahí en Adán y Eva. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento varios casos de poligamia y también de concubinato. Y ojo, estamos hablando de grandes padres del Antiguo Testamento, que entre Abraham tuvo su primer hijo que tuvo fue con su esclava, con Agar, ¿cierto? Y ahí sale Ismael, y después tiene con Sara su hijo Isaac, y bueno, con todos los conflictos que trajo, pero eso es poligamia, o concubinato, ya vémoslo como quieran, porque a lo mejor no estaba casada con las dos, pero un concubinato, claro. El rey Salomón
tenía 1000 mujeres sin contar amantes, dice el texto bíblico. 1000 mujeres. El problema de esta poligamia era que junto con casarse con la mujer, cuando eran de otros pueblos, adquirían los dioses de los otros pueblos. Entonces era un tema de infidelidad a Dios, lo que más reclaman los relatos bíblicos. Hay experiencias también de endogamia y siempre va a ser condenada en el Antiguo Testamento, nunca va a ser aceptada. La endogamia era el matrimonio entre familiares, entre gente de un mismo clan, que era común, porque los pueblos vivían aislados unos de otros, pero sobre todo al interior de la familia nunca va a ser aceptado. Hay algunos relatos bien críticos respecto a esto en el Antiguo Testamento. Y el tema del adulterio, que hay página por medio, historia de adulterio en el Antiguo Testamento, la más famosa tal vez es el caso del rey David, ¿cierto? Con Betsabé, y tiene este hijo, y mandó a matar a Urías, la historia es del terror. Y sin embargo, David es de los más grandes del Antiguo Testamento. Fíjense, interesante, si es bien es condenado el adulterio, no es algo que termine como con la vida de las personas. Es súper interesante, porque nosotros a veces hoy día le damos una dimensión también a veces demasiado importante, no lo sé. Vamos a hablar de eso cuando digamos a su debido tiempo. Lo que está claro es que aparece la relación esponsal con Dios, aparece en el Antiguo Testamento. Es bien bonito cuando leemos el Cantar de los Cantares o cuando leemos el profeta Oseas, que hablan de una relación más como mística con Dios, donde Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Una imagen que después va a tomar mucho el cristianismo, y lo vamos a encontrar en la carta a los Efesios con mucha claridad por parte de San Pablo, este vínculo, esta alianza con Dios que es esponsal. El hombre con Dios forman una unidad, al modo como lo forma el hombre con la mujer, cuando el esposo con la esposa cuando se casan. Es muy linda esa relación como mística. Del Nuevo Testamento, ¿cuál va a ser el gran tema? Hay varios temas. Uno es la sacramentalidad. ¿Qué significa si es que es realmente sacramento o no el matrimonio? ¿Por qué? Uno dirá, bueno, pues si Jesús fue a las bodas de Caná, sí, pues las bodas de Caná Jesús fue un invitado, pues. Jesús no casó a nadie en las bodas de Caná. Jesús tampoco es que esté elevando el matrimonio a una condición especial, las bodas de Caná. No, Jesús lo que hizo fue el milagro del agua con el vino y convirtió en una fiesta. Algo que iba mal encaminado terminó siendo una gran fiesta. Es interesante porque hay toda una interpretación que hacen ya los primeros padres de la iglesia del matrimonio, de las bodas de Caná, en el sentido de la humanidad desposada con Dios. Ahí sí se entiende un vínculo entre las bodas de Caná y el sacramento del matrimonio. Es bien interesante. Pero nosotros no podríamos decir que Jesús instituye el sacramento del matrimonio en las bodas de Caná. Porque no, lo que está haciendo ahí en las bodas de Caná es otra cosa. Está haciendo un signo que es muy lindo, que lo hemos conversado alguna vez, ¿cierto? Que la relación con Dios es una relación de fiesta. Hay muchos motivos para celebrar, pero pareciera que el pueblo judío se fue olvidando esos motivos y convirtió la relación con Dios en cumplir leyes. Y las tinajas son las leyes que están vacías de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer fiesta si no hay ni agua para celebrar? O sea, no hay vino para celebrar, hay pura agua para celebrar. Con agua no hay fiesta. Lo que Cristo propone, una nueva relación con Dios. Por eso convierte el agua del antiguo Israel, el agua que era para los signos de purificación, la convierte, le da todo este sentido nuevo del vino, del mejor vino que viene ahora al final, etc. Entonces, hay una interpretación espiritual de las bodas de Caná con un sentido del sacramento del matrimonio, sí, y vamos a encontrar San Agustín y otros que así lo leen también. Un temazo que encontramos en Cristo es la indisolubilidad, ¿cierto? Cuando le preguntan, cuando él dice, en el fondo, claro, ustedes tienen, Moisés permitió que un hombre abandonara a su mujer, la abandonara y se volviera a casar con otra, pero antes de Moisés no era así. La condición original que dice Cristo, el texto es muy bonito, dice Jesús, la condición original era otra, que el hombre y la mujer se unan para siempre. Y claro, por la dureza del corazón, claro, Moisés estableció ese divorcio. Pero lo que hace Cristo es que nos da a nosotros un corazón nuevo. Entonces, y en ese corazón nuevo nos da espacio para esa ruptura en el matrimonio. Es muy lindo el texto, porque nosotros lo leemos como encasillándolo en la realidad actual, pero creo que es muy interesante entender lo que está hablando Cristo. Frente a la dureza del corazón, obviamente, frente a las dificultades del hombre, se abre esa puerta de la separación en el matrimonio. Pero la condición primera, para lo que Dios creó al hombre, es para que estuviera para siempre unido, ese vínculo total en el amor. Va a poner ahí, aparece un término porneia, aparece ahí, dice, salvo el caso de porneia, dice el texto de Mateo. En ese caso pareciera que podría haber como disolución del matrimonio,
nunca se ha entendido demasiado bien lo que significa seponella. Se entiende, tomando algunos textos del Deuteronomio, que sería como referido a una violación, salvo el caso como que haya sido como raptada o obligada a la persona, o que haya sido una persona adulta que se casó con una persona que todavía era menor. Hay varias interpretaciones de lo que significa esa como cuando no habría matrimonio. De ahí la iglesia después empieza a entender de que hay casos en que el matrimonio nunca existió. ¿Te fijas? Y eso es un poco lo que establece después cuando hace la normativa respecto a todo lo que tenemos hoy día como las nulidades matrimoniales. Un tercer tema que aparece en el Nuevo Testamento, aparece en San Pablo y todo, que es el tema del celibato, que es un tema que va a ser complejo, porque en primer lugar, en la Biblia, el celibato no es visto positivamente. No es como algo bueno. Lo que es bueno es tener hijos. Eso es signo de la bendición de Dios. Cristo establece esta forma de que hay algunos que son célibes por el reino de los cielos, ¿cierto? Y ahí empieza a tomar forma esta posibilidad de que algunos se consagraran en el celibato. Lo que va a pasar tempranamente en la tradición de la iglesia es que se va a empezar a considerar el celibato como un camino superior en el camino del seguimiento al Señor. De hecho, aquellos que se van a consagrar, dentro de los que se consagran, aquellos que viven el celibato van a tener como un lugar más alto, como en la categoría de la sociedad eclesiástica, por decirlo así. Y curiosamente, esto va a durar harto, esta mirada del celibato como por sobre el matrimonio. Yo diría que hasta el siglo XX, y hasta todavía el siglo XXI, algunos piensan que es como mejor el célibe que el no célibe. Porque había una mirada, y aquí les quiero mostrar la siguiente diapositiva, media como despectiva, no despectiva, media pecaminosa de todo lo que es el mundo de la sexualidad. Alguien me preguntaba alguna vez, padre, ¿la iglesia tiene problema con los homosexuales? No, 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 no. La iglesia tiene problema con la sexualidad en general. Ha tenido harto conflicto en la iglesia. Y aquí vamos a lograr entender algunas cosillas que gracias a Dios han ido cambiando, pero ¿qué pasa después del Evangelio? Muy rápido, pero está interesante, espero que sí. ¿Qué pasa después del Evangelio con los primeros siglos? En primer lugar, la iglesia va a defender que el matrimonio es algo bueno, algo querido por Dios. Esto frente a algunas corrientes gnósticas, sobre todo de los primeros siglos cristianos, que todo lo que sea material es malo. Entonces, el mismo matrimonio es como material, porque es la unión de las personas en su carne. Eso es como medio pecaminoso. Entonces, la solución es no casarse. No, la iglesia va a decir el matrimonio es bueno, tiene un pero después, pero va a decir que el matrimonio es bueno. Y lo que va a plantear la iglesia, el camino que propone, es que los esposos busquen realizar el plan de Dios sobre sus vidas, en su vida matrimonial. Que ellos entiendan que su camino de santidad va a tener que ver con su vida matrimonial. Y hay un montón de recomendaciones de los padres de la iglesia, en los primeros 4 siglos de la iglesia, que van dando pistas cómo vivir esa vida matrimonial. Lo que va a estar en el centro de la concepción de esta época va a ser que el matrimonio es para la procreación. Y de hecho las relaciones sexuales van a tener como fin la procreación. Y hasta ahí nomás. De hecho, vamos a encontrar algunas cosas comunes después, que las puse aquí escritas, que estas cosas que hoy día son impresentables, pero así ha sido, que hay que mostrar la historia como es. Primero que nada, la pareja no está en condiciones iguales, no está en condiciones iguales, el hombre es superior a la mujer. Eso va a ser la mirada cultural que duró, bueno, hasta el siglo XX, por desgracia, en gran parte de nuestra sociedad ha sido así. El hombre era superior a la mujer, y los dos son superiores a los hijos también. Deben ofrecer a su mujer un trato delicado y tierno, eso siempre lo va a plantear la teología respecto a la vida matrimonial de los primeros siglos. Eso hace súper claro. Incluso Cristo, cuando es claro respecto a que el hombre y la mujer no pueden divorciarse, lo que estaba haciendo Cristo era decir que, porque la mujer nunca podía divorciarse, era el hombre el que se divorciaba. Entonces, lo que está poniendo Cristo es que el hombre tampoco puede divorciarse, está poniendo en igualdad de condiciones a la mujer y al hombre. Es bien interesante esa propuesta que hace Cristo. Pero va a ser un tema, por desgracia, cultural sobre todo, de una cierta superioridad del hombre respecto a la mujer. Algunos padres de la iglesia van a prohibir las segundas nupcias, hablan que es como el adulterio, así lo entienden algunos, pero sin embargo el magisterio de la iglesia siempre lo va a permitir. O sea, vamos a encontrar padres que son más exagerados y otros que son menos exagerados, sobre todo algunas iglesias orientales. Bueno, siempre se va a ver. ¿Desde cuándo? Desde el final del siglo segundo, seguramente, cuando baja bastante el tema del martirio. La primera forma de ser santo para los cristianos es el martirio.
cuando se acaban las persecuciones de los romanos sobre todo, va a aparecer una segunda forma de la santidad, que va a ser la vida monacal. Y ahí, así como los monjes, los hombres se hacen monjes, las mujeres toman esta vida de virginidad. Ese es el camino que ellas toman. Se llama las vírgenes consagradas, que son como nuestras monjas de hoy día, ¿ya? Y siempre la virginidad y el celibato se van a pasar a ver como un estado superior al del matrimonio. De hecho, se le va a proponer a los esposos buscar más la unidad de las almas que de los cuerpos. Esa es como la forma que tienen que verlo. En el fondo, es bueno, porque es necesario que los esposos estén juntos, porque tienen que tener hijos, pero hasta ahí nomás. O sea, no aparece el tema ni del placer, ni la unión de los esposos, ni el amor tampoco tanto. Aquí lo importante son los hijos. El matrimonio tiene que ver con una concesión divina para superar las consecuencias del pecado original. O sea, es como remedio para la concupiscencia, se le va a llamar. Fíjense, ¿qué significa eso? Que como está en nosotros fuerte el tema de la sexualidad, bueno, el remedio es que se casen. Y hasta ahí. Pero se fijan siempre con esta perspectiva como negativa de esa sexualidad, incluso en el matrimonio. Ustedes captan que somos herederos nosotros de esto. Entonces, algunas cosas han cambiado, pero otras no han cambiado tanto. Entonces, hay un peso importante en nuestra tradición que es bueno entenderlo. Aquí tenemos algunos textos de San Agustín. La unión sexual se establece solo por causa de la procreación. O sea, la relación sexual en el matrimonio es solo para tener hijos. Y fíjense cuántas veces sean, cuántas sean, tan pocas cuantas sean posibles. O sea, se entiende, ¿cierto? La unión de los esposos, lo menos posible, lo suficiente para tener hijos y nada más. Miren qué interesante. Va a haber multas por la... bueno, eso es algo que parte de la olvides. La procreación, la unión y el sacramento son tres cosas que va a establecer San Agustín como tres dimensiones del matrimonio. Va a estar la procreación, va a estar la unión de los esposos como un segundo elemento, y el tercer elemento va a ser el sacramento mismo, que el vínculo que se produce entre los esposos no es un vínculo solamente físico, sino que hay un vínculo espiritual, y se va a desarrollar toda esta sacramentalidad del matrimonio. ¿Y dónde está esta sacramentalidad del matrimonio? En que así como Cristo está unido a su iglesia, el esposo y la esposa están unidos, un vínculo espiritual también entre ellos. Son unas dimensiones muy bonitas, estas tres dimensiones del matrimonio, que son válidas hasta el día de hoy. Voy a 100 kilómetros por hora, lo sé, pero es que para que no nos quedemos pegados en la historia solamente. Entretenida la historia. Después se empieza, desde el siglo V hasta el siglo XV, por decirlo así, se empieza a desarrollar toda la parte del derecho canónico, que todavía no existía el derecho canónico, pero en 1917 va a ser nuestro primer código. Pero las normas se van estableciendo de a poco con el tiempo y van a llegar a la cumbre en el Concilio de Trento. Lo que está claro desde siempre es que la Iglesia analiza todo este proceso legislativo, reflexiona sobre este proceso y va estableciendo el rito. Esas van a ser las tres cosas que va estableciendo la Iglesia. El matrimonio no va a ser civil, va a pasar a ser un tema solamente de la Iglesia religioso. Y va a establecer siempre la indisolubilidad del matrimonio. Nunca hubo algún periodo en la Iglesia en que la Iglesia aceptara el tema del divorcio. No se acepta el divorcio, nunca. Y se reconoce válido el concubinato por mucho tiempo. ¿Qué es lo que es el concubinato? La convivencia. Los que conviven se reconoce como matrimonio. Fíjense, hoy ya tenemos tanta gente que convive, la mayoría de la gente convive, los menos se casan por la iglesia. Antiguamente se consideraba matrimonio. En Oriente, en algunas partes, va a estar permitido el matrimonio en segundas nupcias. Sí. Se acepta, entiendo que hasta el día de hoy, en la iglesia católica copta, se acepta el matrimonio, se llama por economía, no sé por qué viene ese nombre, pero consiste en que cuando se rompe un matrimonio, cuando un hombre abandona a la mujer, por ejemplo, la mujer puede volver a casarse y el hombre no. O sea, la parte débil o la parte abandonada, la parte que es víctima en esta historia, podría tener una segunda nupcia. Eso existe hoy día en la iglesia católica copta, para que ustedes sepan. Interesante porque han habido alternativas. Hoy día tenemos en la iglesia católica occidental algunos casos de divorcio, de ruptura del vínculo. Esto está reservado para el Papa. El Papa tiene, por lo menos hay tres formas en las que puede romper el vínculo matrimonial. Dos de ellas casi no se dan nunca, que es cuando se convierten de mundos
politeístas, polígamos, por ejemplo, un musulmán que se convierte y tiene 3 señoras, tiene que dejar 2 y quedarse con una. Y eso entonces el Papa rompe ese vínculo con las otras 2 y se tiene que quedar con la primera. O por lo menos con la que, si no es con la primera, o sea, se tiene que quedar, sino con aquella que le permita mejor vivir su fe cristiana. Es bien heavy el tema. Y después hay un segundo caso, es el privilegio petrino y otro el privilegio paulino, no sé bien cuál es cuál. El segundo caso es cuando una persona se convierte y el matrimonio que tenía de antes, si tú eres un no bautizado, estás casado con una mujer que es no bautizada y te bautizas, no tienes que casarte, ya estás casado. Porque antes no podías acceder al sacramento del matrimonio. Al bautizarte, tu matrimonio se convierte en sacramento del matrimonio automáticamente. Pero si es que te bautizas, pero el matrimonio que tenías es un impedimento para tu fe, en el fondo, y te separa, digamos, te quieres casar con otra mujer, el Papa te puede liberar de ese primer matrimonio que tenías antes de bautizarte y te permite casarte por segunda vez. Y lo tercero está en aquellos matrimonios que es la siguiente lámina, se la voy a pasar al pero es que después voy para allá. Tiene que ver con el número 2 que aparece acá. Que surgen 2 escuelas en la teología matrimonial. Unos que establecen que es el consentimiento lo que constituye matrimonio. Fíjense lo que significa esto, que el rito de la iglesia, en el rito los esposos dicen sí quiero y quedan casados, ¿cierto? Esa es una parte. Pero hay una segunda parte, que el matrimonio tiene que ser consumado, ¿cierto? La esencia del matrimonio es el concúbito, el habitar juntos, es la relación sexual que constituye el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la iglesia? En verdad, son los 2 elementos los que constituyen matrimonio. Porque no basta con decir te quiero para siempre, eso no constituye matrimonio. Hay un te quiero y un compromiso de vivir siempre contigo que después queda concretizado, ¿cierto?, en la unión sexual de la pareja. Y no basta con la relación sexual para que quede constituido matrimonio. Nuestros jóvenes estarían todos casados sin tener ningún vínculo de nada, ¿cierto? Entonces es importante entender que las 2 dimensiones son fundamentales. La iglesia va a poner una tercera, el ministro, va a ser fundamental para que se den estas relaciones. Respecto a esto, un matrimonio hoy día que se realiza con el rito, pero que no se consuma, el Papa puede levantar ese vínculo y se puede declarar un matrimonio, en el fondo es divorcio, y pueden volver a casarse. El Papa es un proceso que pasa por el Papa cuando el matrimonio es rato, que es celebrado, pero no consumado. Es un tema bien interesante. Mucho. Voy a saltar esto. Me lo voy a saltar para que avance un poco más, porque estos 30, algunos elementos, se los voy a leer nomás. Los bautizados deben casarse por la iglesia, es obligación para que, en el fondo lo que va a decir después se concreta esto en que es sacramento del matrimonio solo cuando es por la iglesia. O si no, no hay sacramento del matrimonio. Primera cosa. Segunda cosa, que es una ceremonia pública, no puede ser privado, porque no basta con decir te quiero para quedar casado. Tercero, tiene que haber proclamas. Las proclamas se ponían en las puertas de la iglesia. Hoy día es como que lo que aparece en el diario, que hoy día se va a casar tal con cual. Se ponían papel en la puerta por si alguien sabía que alguno de ellos estaba casado de antes, tenía que anunciarlo. Esa era un poco la idea que tenía. Y el decreto Metzi establece que tiene que ser ante un testigo cualificado el matrimonio. Tiene que ser ante un sacerdote o alguien que estuviera delegado para esto. Otros elementos teológicos, se establece que es uno de los 7 sacramentos, tiene que ser rato y consumato, las 2 cosas, y se establece ciertos impedimentos matrimoniales. Algunos de ellos se pueden levantar los impedimentos, y después se va a desarrollar toda una teología para entender cuándo el matrimonio en verdad nunca existió, que son las causas de nulidad que hoy día se estudian en el caso de los matrimonios. Esto un poco más fome, pero es importante, se los voy a leer igual, se los voy a decir por lo menos de qué se trata. ¿Qué es lo que sucede en el Vaticano II? El tema del matrimonio no se trata como un documento aparte, sí se trata en Gaudium et Spes, que habla de la iglesia y el mundo, ahí se habla bastante del matrimonio. Una concepción más personalista la que vemos en este tiempo, que se fundamenta en la alianza de 2 personas que están unidas por el amor. Esto va a estar en el centro. Es mucho más que un contrato, tal vez como la imagen que había preconciliar, que había un contrato matrimonial. Surge el tema de la paternidad responsable y la negativa a dilucidar el problema de la jerarquía, multa, esa multa, no sé por qué va a ser la palabra multa, me lo he arreglado todo, de la jerarquía de elementos fundamentales, de qué es lo más importante, si la unión de los esposos o la procreación. No se mete en eso el Vaticano II, no quiere establecer, pero sí aparece el concepto de la unión de los esposos en la esencia de lo que es el matrimonio.
Entonces, es muy interesante porque el cambio es muy grande. Hasta el Vaticano II el matrimonio tenía como finalidad única y fundamental la procreación y educación de los hijos. En el Vaticano II se introduce literalmente el tema del amor en la unión de la pareja. Y la unión de los esposos va a ser un fin en sí mismo en el sacramento del matrimonio. Entonces, temas como la procreación, fidelidad e indisolubilidad tienen su raíz y fundamento en la íntima unión de las personas de los cónyuges establecido en el matrimonio. La procreación, la unión de los esposos tiene su raíz en el matrimonio. Este amor conyugal, dice el texto textual, dice, es elevado a amor divino y es regido por virtud redentora de Cristo, quedando los cónyuges cristianos como consagrados para las tareas y la dignidad peculiar de su estado por un sacramento. Esto es el sacramento del matrimonio. Queda elevado a una categoría espiritual, a una vida espiritual, una vida divina, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque está unido a Cristo. Todos los sacramentos están unidos al misterio pascual. De alguna forma, cuando te casas, te sumerges en la muerte y resurrección de Cristo, y desde ahí quieres amar al estilo de Jesús y quedas vinculado para siempre con tu esposa. Es muy bonita esa dimensión de misterio pascual vinculada al matrimonio. Pura teología. Ahora se pone peor todavía, con la antropología, más difícil todavía. Una mirada antropológica, que son puros temas actuales, que es bien interesante. Vamos muy rápido, ¿no? Sí, pero está bien. La persona humana. Cuando me acuerdo conversando con algunos jóvenes, algunos años atrás, me decían, padre, ¿cuáles son como los valores fundamentales que tiene la iglesia? Yo creo que los valores fundamentales se cimientan en uno, que es el valor de la persona humana, el valor y la dignidad de la persona humana y de toda persona humana. Este es el fundamento de muchos otros fundamentos que tiene la moral cristiana. Esto es uno de los pilares más sólidos del cristianismo. Que lo sepamos, el valor y la dignidad de la persona humana, de toda persona humana, y aquí viene el tema de la igualdad, el tema de la libertad, que son elementos claves para entender lo que es la persona humana. La importancia del cuerpo va a ser un temazo, ¿cierto? Nosotros, en la importancia del cuerpo, esto hay que ser bien coherentes con esto, pero el texto lo encontramos desde el principio. Pues. Varón y mujer los creó el Señor, ¿cierto? Y lo que descubrimos nosotros, que la dignidad de la persona humana se refiere a todo sentido. A veces hemos tenido un discurso errado cuando decimos que hay que respetar el cuerpo de la persona. Yo me acuerdo algún consagrado que decía cómo se van a hacer piercing en las orejas, o qué sé yo, o en la nariz, qué sé yo, cuando tienen que cuidar su cuerpo, y él mismo se flagelaban, o se hacían daño, o hacían sacrificios que eran como hacerse daño en el cuerpo, decir qué cosa más contradictoria, como que no calza. Hay cosas que ha hecho la iglesia que hoy día no calzan. La importancia del cuerpo, el cuerpo es sagrado, el cuerpo se desarrolla en nuestra vida, con el cuerpo podemos amar, con el cuerpo podemos ayudar, con el cuerpo podemos relacionarnos, vincularnos. Es muy importante el cuerpo. Entonces, no es un culto al cuerpo, sino que es el resguardo de la dignidad del cuerpo de la persona humana. Tiene un valor muy sagrado para nosotros. En los griegos se va a dar un fuerte dualismo, ¿cierto? En esta realidad alma y cuerpo. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿Cuál es la mirada cristiana frente al dualismo? El hombre, el ser humano, es una unidad de alma y cuerpo. No es un alma encerrada en un cuerpo. Ojo cuando pedimos por los difuntos, que yo veo los chats, después siempre veo las misas, la tarde veo los chats para ver los nombres que van apareciendo, para rezar por ellos, y algunos por el alma de mi primo que se murió. No, no, no. Vamos a rezar por tu primo entero, no por una parte de tu primo. Vamos a rezar por la persona de tu primo, que es alma y cuerpo. Un alma y un cuerpo que, claro, que de alguna forma están esperando esa resurrección final después de la muerte, pero que por eso falta ese momento final en que todos en alma y cuerpo entraremos a formar parte del misterio de Dios. Pero el cuerpo no se refiere a esto físico. El cuerpo se refiere a esa identidad que hace que tú seas tú y nada más que tú. Eres tú. Y dentro de lo que eres tú está lo que has amado. Es un tú con historia. Eso es parte también de tu dimensión corporal, que es muy bonita. Los romanos, por el contrario, al revés de los griegos que separaban a mi cuerpo, los romanos, puro materialismo, no respetan el tema de la espiritualidad. Entonces, para ellos lo que importa es lo material, al extremo que la misma sexualidad va a ser bastante degradada en el mundo romano. Conocemos cierta historia de lo que pasaba con los romanos, de las orgías y un montón de cosas que hemos escuchado a través de la historia.
No, ya vamos a hablar vamos a llegar a eso, María Jesús, está preguntando por la identidad de género, la ideología de género, ya vamos a llegar a ese tema. Entonces, ¿qué es lo que quisiera decirles? Que la Iglesia no está de parte de una mirada espiritualista del hombre, que el hombre es un alma solamente, no. Aquellas personas que dicen que tengo que cultivar mi alma, son personas que en verdad no tienen una mirada cristiana de lo que es la persona. Eres una persona íntegra, con tu dimensión física, corpórea y tu dimensión espiritual también. Entonces la Iglesia va a condenar estos dos extremos del espiritualismo o del dualismo, por una parte, y del puro materialismo, tampoco va a ser la mirada de la Iglesia. Aunque va a primar a lo largo de la historia una visión bastante negativa de la sexualidad humana. Ese tema aparece. Frente a esto, la persona humana creo que aparece hoy día un tema muy actual que que nos daría para un curso entero, pero una pincelada por lo menos dar, el tema del género. Y el tema del género es un tema, yo recuerdo cuando estaba en el seminario, yo entré en el año 94 al seminario. El año 95 fue al seminario a dar una charla a la Lucía Santa Cruz. Ella había estado en Beijing, debe haber sido el año 92, Beijing, ese encuentro que hubo por la mujer, el primer foro que hubo por la mujer. Y ella venía llegando y nos dice, les cuento algo que yo creo que de los temas más importantes que vienen hacia futuro es el tema del género. Y nosotros mirábamos las cortinas, no sabíamos de qué estaba hablando con esto del género. Hoy día es súper común entender cuando hablamos del tema del género. Y ella nos decía, capacítese para esto, porque esto es lo que viene. Fue totalmente visionaria ella con este tema. Y nosotros no sé cuánto la pescamos porque nunca más escuchamos hablar del tema. ¿Qué es lo que es el género, la identidad del género? Hay toda una teoría del género, que lo quiero diferenciar de la ideología del género, que plantea que el género, como nosotros lo hemos visto hasta ahora, es un tema biológico, ¿cierto? Nosotros hemos planteado que el tema, tú naces con un género, masculino o femenino, y se acabó la discusión. ¿Qué es lo que se plantea en distintas teorías hoy día? Que hay varias teorías distintas, que el género no es solamente algo biológico, sino que se le suma algo psicológico y a la larga termina siendo una decisión que tú tomas. Es una teoría que, tomando varias teorías de entremedio, que están entre medio, hay unas que son más extremas para un lado, para el otro, pero más o menos el tema de la identidad de género tiene que ver con eso, con que tu identidad tiene que ver más bien con tu género que con tu biología. Cosas que son bastante de verdad también, muchas de ellas, obviamente. No es solo un tema biológico, y creo que hay que entender que el hombre es un ser en su contexto, que también hay muchas otras cosas que influyen en nuestra propia identidad. A partir de eso surge una ideología del género, que es muy fuerte, que es prácticamente un programa de ir introduciendo esta concepción de una forma a veces también manipulada por ciertos movimientos, por ciertos sectores, ciertos ideológicos, y eso es toda una ideología del género. Que contra eso, o sea, que de eso obviamente la Iglesia ha sido también muy firme de oponerse a esa ideología del género. Pero el tema del género es un tema más amplio que la ideología del género. Y nosotros entendemos que la persona, hay elementos psicológicos, por ejemplo, hoy día que iluminan un montón de cómo se vive el tema del género en las personas. Aquí puse, hay personas que hoy día sienten que viven en un cuerpo que es diferente a cómo ellos se perciben. Entonces, obvio que tenemos que ayudarlos a que puedan vivir su vida de la mejor forma posible. A veces no nos basta con un discurso que hemos tenido donde solo lo biológico manda. Yo creo que es muy importante introducir otras dimensiones de nuestra persona humana que complementan lo biológico y que a veces son contradictorias también con lo biológico. Y ahí hay discusiones súper interesantes que se dan, algunas que son de la ideología del género, que hay que estar atentos porque tratan de colarnos información a veces, hasta en las cosas que comemos nos meten cosas ideológicas del género, y creo que hay que estar muy atentos en eso, pero otra cosa creo que hay que entender que tenemos que tener una mirada muy acogedora de todas las personas, y de aquellas personas que viven una realidad compleja en estos temas del género, tenemos que ser especialmente acogedores y especialmente cuidadosos de poder acompañarlos. Todos estamos llamados a la santidad. No estamos todos llamados a vivir de la misma forma. Estamos todos llamados a vivir santamente nuestra vida. Y creo que por ahí se responde un poco al conflicto que para muchos se genera hoy día con el tema del género. Temazo del género. Pero hay muchos otros para que vean, porque van a ver. Primer tema como antropológico, la persona humana. Segundo tema antropológico, bueno, el amor matrimonial. Nosotros creo que hablamos del amor cristiano, hay un llamado a la unión, de la entrega mutua, en una vida de amor. Es una vida entera la que se compromete en el amor. Es muy bonito esto. Y esta vida entera que se compromete es un amor que es fecundo y se abre a la vida. No es un amor cerrado entre nosotros dos. Es un amor que se abre a la vida, que se abre al prójimo, a la solidaridad,
se abre a un compromiso con la sociedad también. No es que te cases y de ahí para adelante lo que pasa dentro de tu casa más lo que importa. Tú tienes un compromiso con la sociedad. En los griegos tenés que pagar una multa si no tenías hijos, no sé si capta. Tu forma de contribuir a que el mundo sea mejor hoy día tiene que ver también con la familia que formas y con el amor que llevas en ello. La creación entera es finita, es carencial. Nosotros somos seres finitos, que el amor tiene que ver con esa complementariedad, con aquello que nos falta, porque no es solos, no te desarrollas en plenitud solo. Tiene que haber un otro necesariamente en este camino. Y ese otro plenamente lo cumple, obviamente, tu marido, tu mujer, el día de mañana tus hijos, o cumple un rol fundamental en esto. La plenitud del hombre dice relación con un amor. Es muy bonito porque el amor habla necesariamente de salir de uno mismo y poner al otro en el centro. Y eso es lo más propio de la condición humana. Gaudium Spes 49 dice: el amor, por ser eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona. Esto es muy bonito porque toda la persona está involucrada en esto y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu y de ennoblecerlas como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. Esto es muy importante porque hoy día vemos que el tema del amor pareciera como enfocarse, por ejemplo, a veces los más jóvenes, en un tema como de sexualidad, que es un aspecto, pero no es todo el aspecto de la vida del matrimonio. Entonces, se empobrece mucho cuando por la sexualidad se enceguece esta realidad más profunda del amor, que quiere abarcar la persona entera. Me acuerdo que una vez una señora me decía, y lo decía muy bien, decía es que lo que pasa es que lo que pasa en la noche tiene que ver con lo que pasa en el día. No son dos cosas que van separadas. Entonces, la sexualidad se complementa con una forma de vida complementaria entre el uno y el otro. El matrimonio es un espacio donde se genera el propio desarrollo de la persona humana en comunión con el otro. Esto es muy lindo. Y aquí me resuena, por lo menos, en el corazón cuando hoy día se dice tanto, no, es que lo que importante es que yo me desarrolle como persona, mi familia o mi matrimonio me ha hecho como postergar mi desarrollo personal. Chuta, ¿qué es lo que es el verdadero desarrollo personal? ¿Tener un puesto más importante en la empresa? ¿Tener más títulos? ¿Tener más plata? ¿Tener más fama? ¿Tener más influencia? Es una pregunta que también tiene esas dimensiones, obviamente, la respuesta. Pero es impensable ese desarrollo si no ha acompañado de tu desarrollo de tu mundo interior. Y si no ha acompañado de tu desarrollo familiar. A veces nos engañamos y tenemos un discurso, creo, muy complejo en estos temas. Desafíos actuales y dejamos espacio para preguntas, porque después nos quedan un montón de temas para la próxima clase que da parto el tema matrimonio. Pregunta: ¿es suficiente el amor para decretar el derecho al matrimonio? Aquí hay todo un tema con respecto al matrimonio homosexual, ¿cierto? Que se abre hoy día como un desafío y que lo que se plantea es que, bueno, pues que ellos se quieren, si las personas se quieren, ¿por qué no van a poder casarse? ¿Cierto? En el diario hacen unas cartas bien interesantes estos últimos días, bien interesantes además respecto a esto. Y es un tema que, bueno, que nos hace plantearnos y repensar muchas cosas también. Si ustedes me dicen, bueno, en la iglesia va a haber un sacramento del matrimonio, donde las personas homosexuales puedan casarse, yo estoy seguro que, yo creo que no va a haber, por lo menos por ahora, en un futuro como cercano, yo creo que no lo va a haber. No significa que en la iglesia no vamos a acompañar a personas que viven esta realidad, por supuesto, y que las vamos a acoger, por supuesto que sí. Pero por lo menos como entendemos el matrimonio, tiene esta doble dimensión de unión de los esposos y de apertura a la vida, que es una forma de amarse muy propia entre un hombre y la mujer. Entonces, creo que ahí son elementos que se cuestionan. Les quiero insistir, ¿qué es lo que estoy cuestionando con esto? Como antropológicamente estoy cuestionando la realidad del matrimonio homosexual. No estoy cuestionando a los homosexuales y la capacidad que tienen de amar. No, eso es otra cosa. Y tienen la capacidad de amar. Pero creo que bajo la figura de nuestro matrimonio, yo creo que es una figura distinta la que se da en la vida homosexual. Lo cuestiono lo mismo, por ejemplo, respecto a los sacerdotes. Tú me dicen, bueno, pero un cura, tú, Osvaldo, podrías casarte. Yo no podría casarme. Bajo la forma actual en que vivimos nuestro sacerdocio, sería impensable que los curas fuéramos casados, sería imposible. Ahora, a lo mejor pensamos otras formas de ejercer el sacerdocio. De ahí, qué sé yo, que viva con su familia, en su casa, que trabaje en su empresa, y que después de las tardes sea cura en la parroquia de ayuda. Bueno, eso es una cosa. Otra forma sacerdotal a lo mejor inventar.
Tal vez lo mismo habría que pensar para el matrimonio. Bajo la forma actual, creo que el matrimonio entre un hombre y la mujer es lo que se va reflejando. La vida sexual en el centro de la relación, esto es un tema, la vida sexual en el centro de la relación, de aquí hay unos conflictos, creo yo, como antropológicos que se presenta en la vida sexual a veces de los jóvenes antes del matrimonio. Creo que a veces pierden un poco, se centra mucho en el tema de la sexualidad que termina esclavizando muchas relaciones de pololeo. A veces la sexualidad, el ejercer la sexualidad activamente en el pololeo, te hace perder la libertad. Es mucho lo que se compromete y lo que se entrega, y eso a veces te hace poco libre. Es bien interesante los efectos que puede tener esa vida sexual activa, a veces previas al matrimonio. Y a veces, bueno, aquí hay hartos temas que tienen que ver con esto de la sexualidad en el centro de la relación, porque está en el centro, pero no es el centro. La unión de los cónyuges es el fin único del matrimonio, plantean algunos. Y por eso vemos hoy día personas que se casan que no quieren tener hijos, por ejemplo. Para ellos lo importante es como la unión entre ellos solamente. Y hay un movimiento fuerte en nuestra cultura actual que va por esa línea. Es interesante, creo que aquí hay un punto que podríamos, o sea, no que podríamos, que creo que hay que preguntárselo bien. Pareciera en muchos, pienso en la cultura sobre todo más europea, que mucho matrimonio y hay muy pocos hijos, muchos se casan para no tener hijos, y bueno, eso es matrimonio, por supuesto que sí, o tal vez no tanto. Otra cosa es que no puedan tener hijos, eso es otra cosa. De aquí viene el tema de la adopción, que también es un tema como, hoy día muchos lo plantean como un derecho a tener hijos, y creo que está muy mal planteada la pregunta. El derecho de los hijos a tener una familia debería estar en primer lugar, porque nadie nunca tiene derecho sobre otra persona, nadie. Si algún papá que está aquí presente piensa que tiene derecho sobre sus hijos, está mal. La persona siempre es un fin y nunca es un medio. Entonces, hoy día fácilmente se habla del derecho de las personas, por ejemplo, homosexuales, a la adopción. La pregunta está muy mal planteada. El centro está puesto donde no tiene que estar. El centro está en el niño, en cada persona. Y ahí tendría que poner, y ahí tendríamos que preguntarnos si es que el mejor lugar para estar puede ser una pareja homosexual. Y sin duda la respuesta sería bastante positiva. Es probable que sí, que en algunas parejas homosexuales sí, como también es probable que en algunas parejas heterosexuales no pueda estar, porque no va a ser el lugar más apropiado para estar, pues depende, no sé si captan. Ahora eso es muy difícil de medir y es muy difícil de entender, pero creo que el centro tiene que estar claramente la persona como un fin. Yo nunca tengo derecho sobre otro. Yo no tengo derecho sobre otro para ser feliz. Nunca. El otro es un fin, nunca un medio. ¿Qué es lo que es la castidad matrimonial? Pregunta Anita. La castidad matrimonial se refiere a vivir, la castidad en general, se refiere a vivir adecuadamente la sexualidad de acuerdo a tu forma de vida, a tu estado de vida. Si eres casada, a vivir en tu matrimonio la sexualidad de una forma adecuada. Si eres célibe, a vivir en el celibato tu forma sexual. Eso es la castidad. Entonces, todos estamos llamados a la castidad. No todos estamos llamados al celibato o todos están llamados al matrimonio, no. Pero todos estamos llamados a la castidad de acuerdo a nuestra forma de vida. Pucha, que les hablé harto y rápido, perdón. Vamos a algunas preguntas, ¿les parece? ¿Algunos comentarios que quieran hacer? Para ir como cerrando, y la próxima semana retomamos con lo que viene después, que es bien bonito, que viene el tema de... ¿Qué es lo que viene después? Viene... Déjenme ver qué nos muestra acá la diapositiva. No me muestra nada, no sé qué es lo que viene después. Ahí veremos. Son muy entretenidos los temas. Y después vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar del rito del matrimonio y vamos a hablar de amor y Leticia, cómo el Papa enfrenta el tema de los separados, cómo abre puertas, creo que es un temazo hoy día. Vamos a ver, voy a dejar de compartir para que puedan preguntar si quieren. Pucha, ya veo que hay varios durmiendo, ¿o no? Igual el tema es interesante, o no tanto. Si quieren algunos prender el audio y preguntar o comentar, o por el chat, si no se tienen que preguntar, háganlo por el chat, fuerte o privado, como quieran, para responder algunas preguntas. ¿Les parece? ¿Quién se anima? Carmen Gloria, que estáis con Andrea ahí. Solo encargado de nuestra pastoral familiar, a lo mejor queréis decir algo de este tema. ¿Se animan o no? ¿Te hace sentido, no? Lo que hemos hablado, por lo menos. Tenéis que poner el audio para que te escuchemos. Muy perdido, ¿no? Ponle el audio, Andrés. Tenéis que comentar algo, ¿no? Yo les puedo poner el audio si quieren. No lo pueden poner, perdón. Este fui yo. Dame un segundo. Ahí. Ahí sí. Ahora va a poder activarlo. Ahí, Carmen Gloria. Cuéntanos una palabra. Ahí lo cortaste de nuevo. Ahí sí, vale. Sí. No sé, no tengo que tener alguna pregunta. No, Está todo muy claro.
Déjame comentar de que es un tema súper amplio, y que especialmente cuando nos toca muchas veces conversar con los novios, ¿ya? Es un tema que en realidad este tema de la sexualidad previo al matrimonio eh, nunca está bien planteado, o nunca se ha planteado suficientemente quizás en las charlas matrimoniales. ¿Ah? No sé, quizás se da por sentado, digamos, de que hoy en día el pololeo tiene el tema de la sexualidad implícito. ¿Ah? Eh, y es difícil para la juventud, para el que se proyecta hacia el matrimonio, hablar de otra situación distinta a esa. Sí, porque lo que pasa es que además los matrimonios, o sea, los pololeos ahora son muy largos. Se fija, se casan muy tarde, entonces como que es obvio que haya una relación para ellos entre ellos. Entonces me hace mucho sentido cuando tú dices que lo esclaviza. No sé qué, sobre todo yo creo de repente para la mujer, o sea, hay tanta confianza, ya se ha entregado todo, cuerpo y alma, que es difícil romper eso. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que lo encuentro que es esclavizante, que los esclaviza. O sea, no son capaces de discernir bien, te fijas como, creo yo, eso. Sí. Puedo comentarle un par de cosas a lo que ustedes han dicho. Yo creo que a veces pasa que las catequesis de los novios, más que nada los monitores a veces no se atreven a entrar en este tema porque quieren ser acogedores con los novios. Y dan por sentado este tema, y a lo mejor no se atreven a tocarlo. El problema es que a veces los mismos novios no han tocado este tema. Independiente de que tengan una vida sexual a lo mejor activa, no han podido conversar como en profundidad los elementos que están a la base de su vida sexual y afectiva. Entonces creo que es un tema súper importante de tocar. Después, por otra parte, el tema de la virginidad, que sigue siendo un valor y va a seguir siendo siempre, no se captan. Pero claro que no es lo mismo cuando se casa la niñita a los 15 años que cuando se casa a los 30. Porque además entre los 15 y los 30 pasan un montón de cosas fuertes, pues. Entonces, poner la misma exigencia, como decir esto está bien y esto está mal, a los 15 que a los 30, complejiza mucho esto, porque pasan cosas muy importantes en esa etapa. Y por último, la tercera cosa que quiero decirles, que aunque ustedes, uno se sorprende, pero hay muchos jóvenes que se comprometen a llegar vírgenes al matrimonio y que llegan vírgenes al matrimonio. Es muy bonito. Pero es una opción. No, es mucho más fácil que se acuesten con el pololo a que no se acuesten. Entonces, cuando hacen la opción por algo más grande, te diría yo que sería un pololeo muy profundo, muy contundente, muy fuerte entre ellos. Hay un vínculo muy lindo que se establece también. Pero es una opción que tienen que dar. A veces nosotros pensamos que toman la opción de acostarse. No, no, no. Toman la opción de no acostarse. Y eso es muy lindo, creo yo, algo que tenemos que fomentar hoy día. Escucha poco eso, Poco. se habla poco. Pero sí, se habla poco. Pero hay Pero gente, es... Sí. pero hay. Es ¿Quién más quiere increíble. comentar algo o preguntar algo? No sé qué les parece. Oye, hay Yo voy a tanta hacer- pregunta. María Jesús. Em, O María Teresa, oye, perdón. no, ¿quién? La María Teresa parece. María Teresa, por aquí, por orden de antigüedad. María Teresa. Sí, ¿Quieres decir algo, no? Oye, de antigüedad total, pues viejo. Qué Soy la gusto, más María Teresa. antigua. Oye, excelente, pero pucha que es difícil, ¿eh? Pucha que hablaste. Por Dios que hay que ganas que lo dieras escrito para poderlo estudiar bien. Bueno, ya lo viviste esto, María Teresa. Tú nos pudiste Oye, charla a nosotros. Viví 61 años matrimonio. Sí, pues, ¿cierto? Oye, Sí, po. y qué difícil es la entrega que uno tenía. Por Dios que me estoy cuestionando. Sí, Me mira. cuestiono. Sí, pues así es, pues, está bien. María Jesús y después Isabel. ya. Dos cosas, que creo que la semana pasada yo pegada con, porque hablé creo que de eso, de lo que tú acabas de decir, lo de la castidad, pero quería como corregirme porque me equivoqué de palabra, no era lo de la virginidad, porque estoy totalmente de acuerdo contigo con que, y también una tía muy cercana me dijo, claro, los tiempos son distintos, antes se casaban más jóvenes, entonces uno tiene que entender eso y como los procesos de desarrollo de las personas que ahora se aplaza más y como alguien también mencionó, se casan ahí en el pastoral de los matrimonios, ¿no? Se casan después. Entonces, claro, yo creo que en eso hay que acoger y que la opción de la virginidad claro, es mucho más difícil y sobre todo en estos tiempos, entonces yo creo que no hay que lapidar y hay gente también
no sé, perdió la virginidad y después, con el proceso de madurez y también de crecimiento interior, espiritual, dice, ¿saben que esto no me Sí. llena? Y vuelve, no sé, pues, como Eduardo Verástegui. Es lo que se llama la segunda virginidad. Se llama. Virginidad, Sí, así se le dice. sí. María Jesús, ¿puedo Entonces, comentar algo de esto que has dicho hasta ahora? Porque has dicho estas cosas importantes. Uno, sí, que creo yo que a veces como que exigimos esto a los jóvenes sin mostrarles a Jesucristo, que creo que imagino que es lo que dije la semana pasada. Entonces, primero hay que mostrarle a Jesucristo. Y ahí adquiere un sentido muy grande toda esta forma de vida. Pero a veces exigimos una vida como cristiana sin haber un fundamento de Cristo detrás. Entonces, hemos como desordenado las cosas y creo que el orden es muy importante en esto. Y lo segundo que es muy importante, creo yo, es que le hemos dado harta importancia a esto y a veces lo transmitimos hacia los jóvenes. Y no se va la vida en esto. No se va la vida en esto. Y hay jóvenes que viven martirizados montones de años de su pololeo, de su vida, como que su relación con Dios depende de cómo es su sexualidad en el pololeo, y viven bajo un tormento y un peso gigantesco. Y, oye, y se farrean una etapa de la vida que también es muy linda en otras dimensiones de su vida. Entonces, aquí también creo que tenemos que cambiar nuestro discurso. Esto no es lo más importante de sus vidas, no es lo más importante del pololeo, siendo algo muy importante del pololeo, no sé qué estáis. Pero terminamos como poniéndoles un peso y lo que pasa con la mayoría de ellos es que terminan alejándose de Dios por esto, cuando la vida cristiana es mucho más que esto, no sé qué. Entonces, eso me quería decirlo porque es importante. Pero termina tu pregunta o tu comentario. Eso. No, pero igual bueno que lo digas, porque eso iba a lo segundo, que yo de verdad, sinceramente, he pensado muchas veces, no solo en ese tema, sino en ese tema, la homosexualidad, la ideología, todos los temas que hoy en día tenemos que responder de una manera acogedora, pero como correcta, porque muchas veces, por ejemplo, en el tema de la homosexualidad es como, no, es que no decimos las palabras, no, es que no es natural, o no, es que la enfermedad mental, entonces uno se va a que es un tema de enfermedad mental. Entonces yo me dan ganas... Pero Jesús, tú eres más joven, pues tú entendías un poco este tema, pues, ¿ya? Sí, pero yo creo que hay que formarse. O sea, a lo que voy es que hay que, pero constantemente, así como que quiero hacer un diploma, pero en serio, porque sí, claro, soy más joven y es verdad, y que uno lo tiene como más, los tiempos son distintos, pero igual creo que hay cosas que son muy tabú y que no, y como el tema de la sexualidad. Entonces, ahora, claro, se están hablando más, pero también o se va a un lado que la pidemos a la persona que tiene relaciones sexuales o libertad para el otro lado. Entonces, claro, como tú dices en las charlas de matrimonio, que de repente no se habla, pero porque hay un miedo a hablarlo. Entonces, yo creo que esto de acoger, pero ¿cómo se dice? Sin acoger, pero tampoco sin decir, pero como correctamente como la iglesia lo manda. Entonces, eso, yo creo que es un llamado a formarse continuamente con estos temas, sobre todo la homosexualidad, bueno, y la identidad de género, sobre esto. Bien. Isabel, tú quieres preguntar algo más también. Y después Luis Hernán, que me está escribiendo, la vamos a hacer después Luis Hernán que pueda preguntar. Dale. Más que preguntar, comentar. Voy a decir una brutalidad, pero es que a breve, mí me dejó pensando mucho una vez, conversando con una mujer que era asiática, en que ella me decía, ustedes con el matrimonio, en que le han dado tanta importancia al amor del matrimonio, tienen puros matrimonios destrozados, puras familias separadas. Nosotros nos casamos con matrimonios concertados, y no es que nos obliguen, me dijo, bueno, estoy repitiendo sus palabras, no las mías, y tenemos mucho menor índice de separación, porque no tenemos las expectativas tan altas. Nos casamos porque hay que casarse, tenemos que formar una familia, y la mayoría se terminan enamorando. Y yo me quedé como, ok, y me dice, pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes los occidentales a los 6 meses están separados porque no eran felices, porque no se amaban, porque no sé qué, porque... Nosotros nunca esperábamos eso, entonces nos casamos, queremos formar una familia, queremos tener nuestros hijos, y en la gran mayoría, yo he visto pocos casos, me decían, que no terminan enamorándose. Y no supe qué responderle, porque en realidad las cifras jugaban en contra. El mundo occidental ha entrado muy fuerte en Oriente, y por desgracia ha entrado fuerte también el tema del divorcio en Oriente, y eso te habla también, yo creo, después aparece en el curso, la próxima que vamos a ver, todo el peso de la cultura actual, cómo destruye matrimonio.
O sea, yo estoy seguro de que no es un tema que ya no me gusta mi marido o que no sé qué cosa, sino que tenemos que pelear también contra una contracorriente de la cultura que te lleva al no compromiso, que te lleva a la destrucción del matrimonio, que es muy fuerte. Pero estoy de acuerdo contigo con lo que decía ella, que tal vez ellos tienen una disponibilidad a enamorarse progresivamente, que también es muy valiosa. Y yo le incorporaría un elemento más a esta discusión nuestra. Yo estoy seguro que los papás deberían tener un rol mucho más protagónico de con quién se casan los hijos. Espero que los jóvenes que están escuchando no me maten, pero se equivocarían mucho menos los papás que los hijos, no me cabe ninguna duda. Porque el hijo está enamorado hasta las patas y piensa que con eso basta, y los papás ven que está caminando hacia un precipicio, y se dan cuenta que no basta con estar enamorado. Se dan cuenta que el amor es mucho más complejo que ese sentimiento ciego de la juventud, que es fantástico, que es precioso. Bueno, no sé, no lo digan, no lo repitan esto, pero creo que sería súper interesante que los papás me tiran mucho más la cuchara, y los pobres cuando la meten, más mal le va con los pobres jóvenes que más se alejan, ¿cierto? Luis Hernán, ¿tú quieres comentar algo, si te parece? Sí, hola, padre. Haciendo mención a lo que hablaba sobre el Concilio de Trento, donde la procreación era como importante, para mí la procreación está básicamente porque hay amor. Pero en el Concilio Vaticano II, cuando se cambia lo que es procreación a lo que es amor, se centra en el amor. Y ahí es donde me complica a mí, porque se da pie para que en los matrimonios homosexuales existe amor. Y en los matrimonios de las parejas que no quieren tener hijos, también existe amor. Entonces, como que se flexibilizó. Es la sensación que tengo, porque la procreación para mí es básico que exista el amor. Sí, sí. Bueno, es interesante lo que tú dices. El Vaticano II lo que hace es que pone en primer lugar la unión de los esposos y pone la procreación y educación de los hijos. Inmediatamente los pone juntos. Lo que pasa es que le da una relevancia al amor de los esposos que antes en el magisterio no estaba tan presente. Y eso es muy significativo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, claro, ¿bastaría con el amor de los esposos para que hubiera matrimonio? No. Que junto con el amor tiene que estar esta dimensión de apertura a la vida, y para que hubiera matrimonio, sacramento del matrimonio. Y aquí estoy pensando, yo sé que sobre huevos en este tema, porque yo creo que en la sociedad hablar de matrimonio es distinto que hablar de matrimonio en la iglesia. Por lo pronto, el matrimonio en la iglesia no es divorciable, y en la sociedad civil sí es divorciable, o sea, ya son cosas distintas. Ahora, pensar que en la sociedad civil puedan casarse personas del mismo sexo, bueno, a lo mejor hay que discutirlo abiertamente con los fundamentos antropológicos y de la sociedad actual que mejor lleven, creo yo. Ahora, el sacramento del matrimonio tiene estas dos dimensiones que son inseparables, y por eso, así como la iglesia reconoce, por ejemplo, en aquellos que se casan, que no quieren tener hijos, eso causa nulidad. O sea, la iglesia reconoce que no hay sacramento del matrimonio cuando no quieren tener hijos. Fíjate que muchos matrimonios europeos hoy día se mueven por esa línea. Hoy día hay jóvenes que no quieren tener hijos porque tener hijos es como contaminar la tierra, dicen, por un tema ecológico, que va a haber más comida que hacer, van a gastar más plástico y más no sé qué cosa, y van a contaminar más. Entonces, ¿cachai? Que todo eso atenta contra la esencia de lo que es el matrimonio cristiano. Entonces, yo creo que es muy importante, en todos los términos de temas de homosexualidad, ¿se escucha bien todavía, no? Sí. En todos los temas de homosexualidad y todo, creo que es muy importante hoy día abrirnos a ser acogedores, porque es impresentable no ser acogedores con todos. Hoy día eso no puede ser, y me refiero a la homosexualidad y a todos los temas que quieren meter acá. Creo que es impresentable cualquier tipo de discriminación en la iglesia o fuera de la iglesia, eso no puede ser, acogedores con todos. Pero eso no significa que haya que cambiar ciertas doctrinas, por ejemplo, respecto al matrimonio o respecto al sacerdocio. Son cosas que caminan, creo yo, en paralelo. Pero es importante el punto que tú dices. A lo mejor al cambiar el orden, poner el amor en primer lugar, a lo mejor se reordenan las cosas. Interesante. ¿Algo más que comentar o no? ¿Alguno? Interesante el tema. Sí, Ana María. A ver, no sé si entendí bien o no que tú dijiste como que el amor perfecto es en el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa contigo ¿no? que no eres casado? No lo dijiste así, ¿no es cierto? O sea, el amor... seguramente me escuchaste mal. O a lo mejor lo dije mal con el amor perfecto, el amor perfecto entre la pareja, entre el hombre y la mujer, el amor perfecciona a la pareja. Seguramente eso es lo que quise decir, no lo sé si lo dije así o no. Pero en el fondo, el hombre está hecho para amar. La capacidad de amar que tenemos nos habla de una carencia en nosotros. Necesito de ese otro
para perfeccionarme. ¿Te fijas? No es un autodesarrollo, requiero del otro. Que en el caso mío también se da, que es el vínculo con la comunidad, con la iglesia. Mi ministerio, el ejercicio de mi ministerio a mí me perfecciona como persona en el amor. Entonces también vivo el amor de otra forma. A lo mejor te enredé más, pero ya por ahí seguramente. No, bien, está perfecto, sí. Está bien. Oye, así los era. Los guantes sí que me distrajeron demasiado. Aquí están, pues, está bien, aquí están los guantes, ya, perdón. Como ¿Y dónde los en tenía? el teléfono, los puntitos blancos. Sí, da lo mismo, después hablamos de eso, Ana María, no me distraigas. Ya. Yo quiero hacer una pregunta. Pregunta, no sé quién es, pero pregunta. Sí, ¿qué pasa? Porque tú hablaste Isabel. del sacramento que tiene que tener hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con una sexualidad ordenada? ¿Cómo se ordena una sexualidad dentro de un matrimonio cuando tienes 6 hijos y te dicen no porque tienes que estar abierto a la vida? ¿Qué pasa con la parte de anticonceptivo? Que inmediatamente te dicen no puedes comulgar. Hay una serie de cosas ahí que creo que atentan incluso... Contra la unión de los esposos. Sí. Te lo digo directamente, sí. Te cuento, Isabel, es un temazo, pero es que la próxima clase vamos a hablar de ese, porque es unos temas que vamos a tocar, ¿ya? Porque si nos metemos ahora, vamos a estar hasta las 9:30 hablando de ese tema, que lo vamos a tocar la próxima clase, porque es muy importante lo que tú dices. Muy importante. Solamente te adelanto algo de esto, que lo que se plantea en la moral es que toda relación sexual tiene que ser abierta a la vida. Eso se plantea en los años 70, Pablo VI además tiene un documento extraordinario que es Humanae Vitae, qué sé yo, pero hoy día el planteamiento, más que toda relación sexual abierta a la vida, es que todo matrimonio tiene que ser abierto a la vida. Y ahí, por ahí vamos a partir un poco la conversa respecto a este tema, porque es bueno entender, obviamente que cada uno tiene que buscar la mejor forma de vivir todo esto, pero ¿qué significa esto, este ordenamiento de la sexualidad y todo? Creo que es un tema que es muy interesante para que lo conversemos también. ¿Ya? Así que la otra semana, María Isabel, lo hablamos, porque creo que es un temazo. Así que muy bien. ¿Ya? Gracias. Dejemos hasta aquí, les parece que tengo una misa ahora, así que vamos a dejar hasta acá, y creo que interesante la conversa, y bueno, espero escucharlos más a ustedes la otra semana, porque este es un tema más de ustedes, porque es el tema del matrimonio, que totalmente mucho que decir, así que eso. Mucho. Ya, pues ustedes, ánimo, eso. Tengo Recemos un ánimo. Padre Nuestro, final juntos, ¿les parece? Rezar por aquellas personas que tanto necesitan de nuestra oración. Les invito a que pongan sus cámaras, activen sus micrófonos, cuidado que vamos a ver y a escuchar todo lo que están haciendo, y recemos juntos este Padre Nuestro final por gente que tanto lo necesita nuestra oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué gusto, que estén bien. Espero que queden con buenas preguntas dando vueltas, porque siempre hacen bien. ¿Ya? Cuídense, que estén bien. Gracias. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Chao. 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 Gracias. Gracias, Padre. Que le vaya bien en la vida. Gracias, Padre. Chao, Buenas noches. Pati Serkis. Adiós. Chao, chao.